Haciendo alusión a lo que ya venimos trabajando en este tema de andar en el Espíritu, el pastor Henderson, que es el autor de este tema, él nos viene hablando y vamos a hablar ahora de las últimas 2 hojitas, ¿sí? Vamos a trabajar, aprender, estudiar juntos las últimas 2 hojitas que nos quedan, porque hoy sellamos con ese tema. Es la tercera clase y última de este tema. Y él nos viene explicando de que la única o el único camino que nos lleva hacia la verdadera paz para con Dios, o sea que hay una paz falsa, que creemos que estamos en paz para con Dios, pero el único camino que nos lleva a esa verdadera paz para con Dios es el que nos hace ver, y después de ver algo, nos hace negar y nos hace entregar a la cruz eso que vemos. Entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y lo que tenemos que ver es nuestro nacimiento en Egipto. Y viendo nuestro nacimiento en Egipto, podemos entender que el desierto no es opcional. A ver, diga conmigo, el desierto no es opcional. No es opcional. Leyendo un poco el libro de Ageo, tremendo libro que me leí, solo tiene 2 capítulos. Tiene 2 capítulos, pero una impresionante poder de síntesis donde nos explica de forma muy resumida el propósito de Dios. Resulta que Ageo es un profeta del reino de Judá, reino del sur. Y este profeta en algún momento quiere llamar la atención al pueblo Israel y a su gobernador, que es Zorobabel, y a su sumo sacerdote, que es Josué. ¿Estamos entrando en esta historia? Judá, el reino del sur, el gobernador, ¿quién es? Zorobabel, el sumo sacerdote es Josué. Muy bien, atento, Robert. Es Josué. Y entonces él quiere llamar la atención a este pueblo diciendo, han dejado mi casa, dice Jehová. Han abandonado mi casa y han corrido hacia sus propias casas. Tóquense acá. Han corrido hacia sus propias casas para edificar sus propias casas. Y si uno se pone a pensar un poquito, cuando uno va a la casa de otra persona y no conoce su protocolo, su forma de vivir, sus hábitos, no conozco cómo se vive en esta otra casa. Me está llamando la atención que por qué he dejado la casa de Jehová es que no la conozco. No sé cómo vivir ahí. ¿Por qué? Porque en esta casa ha sido la única forma que yo he aprendido a vivir. Esta casa es donde yo he nacido, he crecido, he tenido mis hábitos, mi forma de vida, mi costumbre. Y esta casa, la que está diciendo Ageo, es ese primer nacimiento. Conozco lo que desea mi carne, conozco lo que quiere mi alma. Si ponemos un poquito de atención en la rutina que nosotros tenemos cada día, seguramente nos vamos a dar cuenta que qué cosas consumimos y nos damos cuenta de que estamos, como quien dice, sentados y agachados tan fuerte en este primer nacimiento, y ahí cuando reconocemos en esa rutina que lo que consumo es trabajo, consumo amistades, consumo pleitos, consumo discordia, consumo griterío, consumo violencia, consumo televisión, consumo celular. Y es la rutina que yo tengo porque es donde yo aprendí a vivir. Esta es mi casa. Es más, dice sus casas artesanales. Las hemos adornado a las casas. Y queremos vivir en ellas y nos hemos acostumbrado tanto a vivir de esa forma. ¿Qué más consumo? Violencia, tormenta, pánico. Estoy acostumbrada a mi enfermedad, a mi dolor.
Me duelen los huesos, me duele la cabeza. Estoy acostumbrada porque estoy acostumbrado a vivir en esta casa. Y eso es lo que está diciendo Ageo. Da la impresión como que hay un molde que se llama vieja naturaleza, primer nacimiento, nacimiento en Egipto, como lo quiera llamar, que se llama carne, yo, ego, como lo quiera llamar. Esa es la casa a la que hemos corrido y es como un molde donde nosotros nos hemos introducido ahí de tal forma que estamos viviendo en ese molde porque no conocemos otra cosa. Obvio, no quiero ir a otra casa porque no conozco otra cosa que esta forma de vida donde yo nací, crecí, viví y tengo mis costumbres y mis hábitos. ¿Estamos entendiendo? El pueblo, en algún momento, cuando Ageo le dice, esperen un poquito en sus caminos, esperen un poquito, despierten y mediten en sus caminos. Esa es la palabra que usa Ageo, mediten en sus caminos. ¿Saben una cosa? Que para asombro nuestro, el pueblo meditó en sus caminos. Zorobabel meditó, el sumo sacerdote meditó, y Dios dijo, el pueblo, el sumo sacerdote, y Dios dijo, algo tengo que hacer. Están meditando. Y es como que Dios da la impresión cuando usted lee la Escritura, 2 capítulos nada más tiene, solo 2 capítulos. Es tan sintético lo que usa Ageo, pero habla del propósito de Dios. Y es como que Dios, cuando usted lee, está sacudiéndolo a Zorobabel. Va y lo sacude al sumo sacerdote, va y sacude al resto del pueblo. ¿Y qué hace Dios con todos ellos? Despierta su espíritu. Es como que estaban durmiendo. Entonces Él despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu del sumo sacerdote y del resto del pueblo. Y en Ageo 2:7 dice, vendrá el deseado y llenará de gloria esta casa. Y yo digo, ¿cuánto habrá deseado en ese tiempo Judá que esa palabra que hoy nosotros, porque es para nosotros esa palabra, el deseado está con nosotros. En ese tiempo, en el antiguo pacto, cuando Salomón edifica el templo a Jehová, dice que oran y cae la gloria de Dios, pero tan fuerte en ese templo que todo el pueblo, unos lloraban, otros gritaban, otros reían. Se sentía una algarabía por todos lados porque la gloria de Jehová había caído en ese primer templo. Había caído la gloria de Jehová. Y dice la palabra que la gloria postrera es mayor que la. Y si en ese templo esa gloria fue tan grande, piense, vendrá el deseado a esta casa, a esta, tóquese usted, y esta gloria será mayor que la primera. ¿Cuándo? Cuando sigo en ese primer nacimiento, en mis costumbres, en mi carne, en mi yo, no. Cuando aprendo a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu tiene que ver con el segundo nacimiento. Tiene que ver sí o sí con el segundo nacimiento. Ahí tenemos. Gracias. A manera de introducción, la verdad que cuando nos ponemos a leer y le pedimos al Señor la guía, uno puede decir, wow, yo quiero esa gloria postrera. Yo quiero, Señor, aprender a andar, a que me guíe el Espíritu Santo para que no sea yo, para que no siga en ese molde donde yo estoy tan acostumbrada, pueda salir de ese molde y acceder a la casa de Jehová, hacer nosotros ese tabernáculo. Uno en el siguiente plaquita dice, el pastor Henderson en un párrafo dice, esto ya es casi al último, estamos mirando la última parte del tema. Creo que es la penúltima hojita. Dice, ¿no sería un misterio o una sorpresa si hubiera más padres y madres en nuestro Israel que habiéndolo recorrido,
conocieran el camino angosto que conduce a través del desierto. A menudo tengo que lamentar la falta de verdaderos padres y madres espirituales en la iglesia de hoy que han aprendido por experiencia la naturaleza de este viaje. Él se lamenta un poquito porque no encuentra aquellos padres y madres espirituales que han entendido la naturaleza de este viaje. Desde que hemos empezado este tema y años anteriores, ya se está hablando de esta naturaleza. Ya se está hablando del viaje que hemos emprendido. En una de las predicaciones del pastor David habló del desierto como un viaje que aprendimos, y eso fue el año pasado. Entonces, ¿dónde están o quiénes son hoy en la iglesia esos padres y madres espirituales que han entendido realmente ese viaje que se hace en el espíritu, que han entendido cómo el alma está siendo trasladada? ¿Quiénes son? Y vamos a tomar 2 ejemplos. Esos padres y madres son Caleb y Josué. ¿Se acuerdan? Caleb y Josué, están un poquito serios. Bueno, vamos a ir un poquito. Caleb y Josué. Les voy a contar una historia, porque la historia es real, no un cuento, el cuento es inventado. Resulta que existe un libro, Números, capítulo 13. En ese libro y en ese capítulo, Dios le dice a Moisés, Moisés, llegó la hora. Tenemos que ir a ver qué hay en la tierra prometida. Entonces Moisés empezó a frotar las manos así. ¡Wow! Es la hora de ver esa tierra prometida que tanto el Señor nos viene diciendo. Y dice Dios, Moisés, tenés que preparar hombres para que vayan a espiar esa tierra. Tienen que ir a investigarla la tierra. Entonces Moisés dice, con todo gusto, no lleva la hora de Moisés de conocer esa tierra prometida, ¿cómo será? Entonces elige de cada tribu un príncipe. Y entre medio de esos príncipes, ¿quién va? Josué y ahí va Josué y Caleb. Entonces dicen los muchachos, los príncipes, vamos corriendo. No, esperen, dice Moisés. Tengo que explicarle qué es lo que van a hacer en esa tierra. Pero ya sabemos, tenemos que ir a mirarla. No, pero ¿qué van a ver? Dice Moisés. Tienen que ir a ver si las ciudades son fortificadas o no. Parece el Chavo. Si el pueblo es fuerte o débil. Si hay mucho o... Bien. Tienen que ver si hay árboles. Árboles, Moisés. ¿Cómo vamos a ir a ver si hay árboles? Sí, dice Moisés. Léanlo porque ahí está escrito. Si los árboles son altos, si son bajos. Si hay arbustos, pero Moisés, todo eso tenemos que ver, todo tienen que ver. Si hay cardos, si hay espinos, si hay piedras, si la tierra es estéril o si es fértil. Dice Moisés, y de paso, tráigame una uvita, porque tengo antojo. Y Moisés estaba antojado por una uvita, porque justamente era el tiempo de la uva. Cuando iba no sé qué día fue que salía yo de mi trabajo, y creo que en el grupo de mujeres lo conté, iba por la calle Belgrano y llegando a la San Nicolás de Bari, por la vereda, y he sentido una voz muy suavecita diciéndome, Vivi, quiero frutos específicamente cuando andes en el centro y cuando estés en tu trabajo. Y Moisés está haciendo lo mismo, está pidiendo fruto, está pidiendo uvita de esa tierra. Bueno, Moisés, salen los muchachos, emprenden el viaje, van a hacer una misión y caminan los príncipes y se encuentran en un arroyo, el arroyo de Ecol. ¿Y qué encuentran ahí? Uvita, diga. Encuentra ahí uva. Mirá, la uva que tanto quiere Moisés. Tuvieron que sacar un sarmiento, un racimo de uva pesaba como 9 kilos, un solo racimo de uva. Entonces los hombres tuvieron que ser
2 hombres, uno de este lado y otro del otro extremo del sarmiento para poder llevar el racimito de uva. Uy, pero mira, hay granada, llevemos granada. Uy, pero mira, hay higo, llevemos el higo. Dios mío, era tan grande. Por favor, qué naturaleza en esa tierra. Qué naturaleza en esa tierra prometida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si había ese fruto, la tierra era estéril, la tierra era fértil. Terminan los 40 días de la misión estos hombres y llegan. Con el fruto van llegando al pueblo. Y en el pueblo se encuentra allá en la cima, ahí está parado Moisés, Aarón, el pueblo, todavía vienen los príncipes contentos, felices. Se le cae ahí un poquito la baba de la uva. Imagínense, cada granito de uva, no sé. Como un fútbol, dice el apóstol. Claro, tremenda uva, con un granito, Lorena, no sé cómo quedaría. Bueno, la cosa es que lo ven y dicen, wow, ahí vienen. ¿Cómo será? Dice Moisés, esa tierra se nota cómo es. Pero resulta que está la otra cara de la moneda. Está, vamos a decir, una vieja naturaleza, por ponerle el nombre. Y estos otros espías dicen, pero no podemos entrar a la tierra prometida, no podemos. Hay ciudades fortificadas, no podemos. Hay hombres gigantes, no podemos. Es más, ¿saben lo que dicen? Nos tragarán como langosta. ¿Cómo serán de grandes? No podemos. Y entonces empiezan a decir, en ese lugar, en este costado, está Anac. El pueblo Anac significa temor, miedo. Y ahí está, mostrando el Señor esa vieja naturaleza. Quieren ingresar a esta nueva tierra, pero hay algo por lo que tienen que luchar. Entonces dice, no, pero al lado de Anac viven los amalecitas, símbolo de la carne. Representan la carne, mi yo, mi ego. Luchar contra eso no vamos a poder. No podemos ingresar a esa tierra prometida. Pero ahí al costadito están los seteos, símbolo de lo pagano, de lo mundano que hay en esta carne. Y el Señor sigue mostrando la otra cara de la moneda. Y dice, pero vayamos, podemos lograrlo. No podemos. También están los jebuseos, fortaleza mental, obstáculos para poder ingresar a la tierra prometida. Y luego siguen diciendo estos hombres, no vamos a poder. Y el pueblo escuchaba y ya estaban tirados en el piso. Y de este otro lado también está el amorreo, el orgullo humano, la autosuficiencia que nos predicaba la pastora Karina. No vamos a poder, muchachos, no podemos, no vamos a ingresar. Y por último, ahí vive el cananeo. Corrupción de todo tipo, empezando de la moral. ¿Qué está mostrando Dios ahí? Esa vieja naturaleza que es necesario vencer para que esta nueva naturaleza, donde hay fruto, nosotros podamos acceder. Capítulo 14, dice que todo el pueblo empezó a llorar y a gritar y decir, no puede ser, Moisés, Dios nos ha traído hasta acá, hasta el desierto, para matarnos. ¿Por qué hizo eso Dios con nosotros? Y se quejaban contra Dios porque había hecho eso. ¿Y saben qué hicieron los hombres? Dijeron, vamos a designar un nuevo capitán y nos volvemos a Egipto, directamente al primer nacimiento. No podemos vencer y no podemos entrar. Ustedes saben que nosotros, por ahí, no creo que muchos somos espías y vemos de lejos, y no nos animamos a entrar. Y seguimos siendo espías por años y años y no nos animamos a entrar. Pero resulta que hubo 2. De esos espías, solo 2. Y de todo ese pueblo Israel, de esa generación, solo 2. ¿Quiénes? Caleb y Josué, que tenían un
espíritu diferente. ¿Por qué tenían un espíritu diferente? Porque ellos dijeron, vamos y luchemos porque Dios está con nosotros. Los otros eran oidores olvidadizos, ya ni se acordaron que Dios estaba con ellos. Josué y Caleb dijeron, vamos y luchemos. ¿Por qué decimos que son nuestros padres espirituales que entendieron que tenían que caminar el desierto? Porque de toda esa generación, los únicos que entraron y pisaron y habitaron la tierra del buen fruto fueron ellos dos. Solamente por tener otro espíritu, y solamente significa voy a vencer, pero porque Dios está de mi lado. Y amados, podemos decir que tenemos un Dios que no solamente puede, sino que también quiere destruir por completo, no algunas partes, quiere destruir por completo lo que significa el yo, lo que significa esa vieja naturaleza. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Si hay algo que Dios quiere y puede hacer por completo, es eso. Es desarraigar toda esa vieja naturaleza. Ustedes saben que pero todo el Antiguo Testamento, si lo leemos con atención, con la guía del Espíritu Santo, cada figura y cada sombra nos está diciendo que Dios puede y que Dios quiere quitar toda esa vieja naturaleza por completo. Además, tenemos ejemplos. Cuando vimos que Jericó fue destruida por completo. Sodoma fue destruida por completo. La caída de Babilonia. Y también vemos a un Jesús, amado, vemos a un Jesús haciendo un látigo. ¿Cómo? ¿Jesús haciendo un látigo? Claro que sí. Haciendo un látigo pensando, voy a ir al templo. Tóquese acá. Voy a ir al templo. Y con este látigo, voy a sacar todo lo que no corresponde al templo. Voy a desarraigar todo. ¿Y qué hace Jesús? Tira la mesa de los cambistas, los corre a los mercaderes, dice, saca fuera las palomas, las ovejas, todo lo que servía para sacrificio, porque a Dios ya no le agradaban esos sacrificios. Entonces el símbolo de ese Jesús con ese látigo es, tengo celo de mi casa, el celo de la casa del Señor me consume. ¿Por qué tiene tanto celo el Señor de esta casa? Porque la quiere santificada, ¿sí? La quiere para Él completamente. Hay un versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No sé si se dieron cuenta, pero en esta casa, ya hace no sé cuánto tiempo atrás que ese versículo siempre se está diciendo en este lugar. Creo que la pastora Karina inclusive el domingo pasado también lo nombró. Y los chicos que vinieron, los chicos de gobierno, también trajeron ese versículo. Si ponemos atención, toda la semilla que el Señor está dando en esta casa, y vemos los versículos que se están utilizando, se utiliza muchas veces. Entonces, podemos ver que la otra cara de la moneda me dice que yo soy el desierto. A ver, diga conmigo, yo soy el desierto. Y este desierto está traspasado o le ha pasado por encima un camino. Y ese camino es Cristo. Y en Éxodo 23 dice que Dios mandó al desierto cuando estaba Israel un mensajero y ese mensajero es Cristo. Y mandó un mensaje y ese mensaje es Cristo. Y nosotros vamos a decir, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué el camino es Cristo? ¿Por qué Dios envía el mensajero Cristo? ¿Y por qué Dios envía el mensaje Cristo? Porque el que entiende que tiene que ir por el desierto, entiende
que tiene que batallar constantemente. Y no hay otra forma que batallar, si no es con esa lluvia temprana y tardía, esos mensajes que son Cristo, que llegan a esa tierra seca y árida. Si hay algo que entendió Josué y Caleb fue esto. Hay un desierto que vamos a atravesar y lo vamos a atravesar solamente porque Dios está de nuestro lugar. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bien. Voy a hacer de nuevo un poquito eco en las palabras del pastor Henderson que dice, ¿dónde están aquellos padres y madres espirituales? Ustedes recién dijeron que sí están entendiendo, que han entendido la naturaleza de este viaje. ¿Y podemos levantar la mano? Nosotros somos esos padres y madres espirituales que estamos entendiendo la naturaleza de este viaje, que el Espíritu nos está guiando a una tierra prometida. Y eso tiene que ver con nuestra mente. Pasamos a la siguiente plaquita. Dice, porque hoy en día, casi tan pronto como cualquier buscador sincero de la verdad, se encuentra rodeado de serpientes y escorpiones internos, porque está buscando la verdad en el desierto, pruebas, confusiones, hambre, sed y horribles opiniones de su propia condición espiritual, se les dice, y muchas veces por los líderes de la iglesia, que este no es el camino correcto, que esta no es la guía del Espíritu, y no hay absolutamente ninguna razón para que un cristiano sienta estas cosas. Se los anima, y lo puse y lo subrayé, se los anima a dar la espalda a esta voz e ignorarla. Se los anima y se les dice, no es así. ¿De qué está hablando de una voz ahí? En el 2024, en la escuela bíblica, aprendimos cuál es el éxito para Dios. Y aprendimos que el éxito para Dios es la cruz de su Hijo, es la muerte. Ese es el éxito. La consecuencia de este éxito es la resurrección de Cristo, que trae esa gracia sobre nuestras vidas. Pero el éxito para Dios es muerte, es cruz. Y bien nos decía la pastora Karina que la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el éxito para Dios es la muerte de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque nos traslada de haber sido condenados por tener esta vieja naturaleza, por vivir en esa obra de la carne que dice que hay que morir a ella por el Espíritu. De esa condenación nos traslada a libertad. ¿Sí? Eso aprendimos en el 2024. En el 2023 aprendimos que gracias a esa cruz, todas las cosas, ¿se acuerdan que vimos? Que todas las cosas se reúnen en Cristo. Más específicamente, la palabra que usamos es, todas las cosas son reconciliadas en Cristo. Eso fue en el 2023. En el 2025, aprendimos el año pasado, no estamos condenados, no estamos bajo condenación. Pero Dios en su amor, permite que tengamos sentimientos de condenación. ¿Se acuerdan esto? ¿Quién habló de eso? El hijo de Débora. Natanael, claro, Natanael, que yo dije quién era Natanael. Él habló de eso, lo hice pasar acá al frente. Los sentimientos de condenación, es importante que nosotros lo tengamos porque habla del regalo que Dios nos ha dado en su amor. No estamos condenados, pero tenemos esos sentimientos y gracias a Dios que los tenemos. Porque esos sentimientos nos pueden identificar que yo estoy teniendo un problema, si me estoy sintiendo condenada por algo. Y hay una voz que cuando identifica ese problema me está mostrando que tengo una enfermedad. Y esa voz me dice, la enfermedad está acá y es una enemistad que yo tengo con Dios.
Entonces, cuando esa voz me está guiando, veo esa enemistad y lo que quiero hacer inmediatamente es tomar mi cruz, pararla la cruz en el desierto y morir a esa enemistad que estoy teniendo para con Dios. Eso fue en el 2025. Y hoy esa voz nos está enseñando el material que están diciéndonos o animando. Esa no es la verdadera voz. ¿Cómo van a tener condenación? ¿Cómo van a sentirse culpables? Y ahí está diciendo, se sienten las pruebas, confusiones, hambre, sed, horribles opiniones de su propia condición espiritual. Y comenzamos a tener o a sentir esa voz. Y qué amor del Señor, porque eso nos permite volvernos, tomar la cruz y volvernos, que podamos sentir eso. La pastora Karina decía que podamos abrazar el arado, porque es doloroso, porque nos muestra lo que tenemos y lloramos, ¿cómo voy a ser yo así? Y nos vemos en esa condición. Gloria a Dios, abracemos ese arado. Luego hay un versículo, acá está, Segunda de Corintios 5:4 dice, los que estamos en este tabernáculo, hablando del cuerpo, Pablo dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo acá está hablando, no que él está gimiendo con angustia o él está suspirando, diciendo cuántos azotes, porque en realidad recibió muchos azotes Pablo. Qué vida de azotes que recibió. No está gimiendo con angustia porque, cuántas cárceles voy a tener que soportar, para nada. Ni tampoco gime por los sufrimientos que Pablo estaba teniendo. ¿Se acuerdan los sufrimientos del rey David que vimos en la primera clase? El rey David hasta su propio hijo lo buscaba para matarlo, pero a él rebosaba. Dice que su copa rebosaba a pesar de esa situación. El apóstol Pablo no gime con angustia por lo que él está viviendo en esta tierra. Él está gimiendo con angustia para que este cuerpo, donde yo estoy sintiendo constantemente las enemistades con el Señor, sea revestido de la vida de Dios, sea absorbido por la vida de Dios. Ese es el gemido que tiene Pablo. Y que no nos encontremos desnudos. ¿Sabe qué significa desnudo? Con el cuerpo solo, sin ser revestido de lo celestial. Haber sembrado solo para corrupción. O sea, hemos sembrado para todas las cosas buenas que me puede dar la tierra, pero nunca sembré para lo eterno. Que no me encuentre desnudo, sino que sea absorbido este cuerpo por la vida de Cristo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no edificaron casa. ¿En qué vivían? En carpas, ¿sí? En tiendas, en carpas. De eso está hablando acá Pablo, de tiendas, de carpas. Ellos vivían en carpas porque el domingo pasado el apóstol, recuerdo que él decía que el pueblo de Israel se había habituado a vivir en Egipto. Se había acostumbrado a la vida de Egipto. Cuando Dios los saca al desierto, ya basta de Egipto. Van a vivir en carpas. Y vivir en carpas justamente es lo que a nosotros nos trae como conciencia de iglesia, que somos una iglesia peregrina, que no pertenecemos acá y que no estamos sembrando para acá, estamos sembrando para lo eterno. Y un poco veía cuando Pablo hablaba acerca de las carpas y hablaba del tabernáculo. Realmente no podía entender de lo que estaba hablando. El pastor David estuvo dando un estudio de Santiago. Habló mucho acerca de Santiago y para poder entender a Santiago hay que leerlo todo y detenidamente.
porque tiene mucho para dar. Santiago es un libro que si no te va a sobar la espalda, te va a decir así lo que tenés, te va a mostrar en un espejo quién sos. Entonces hay que leerlo muy detenidamente para poder entender de lo que está hablando Santiago. Entonces decíamos en el párrafo del pastor Henderson que se los anima a dar la espalda a esta voz e ignorarla. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta voz? Vemos en la siguiente plaquita que nos dice, Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la importancia entonces de la palabra, de la voz de la que está hablando el pastor Henderson? Cuando vimos en la primera clase, dimos el ejemplo del Salmo 23, que no podemos disociar una cabeza ungida con una copa rebosante. No se puede disociar. No puede haber una copa rebosante si no hay una cabeza ungida. Cabeza ungida es una mente que anda en el espíritu y que está siendo transformada. ¿Hacia dónde me guía el espíritu? Solamente una mente, una cabeza ungida puede entender si anda en el espíritu. No puedo disociar. Tiene que estar junta. Tanto la cabeza ungida, como dice el rey David, mi copa está rebosando. Y dijimos que la copa está rebosando y es cuando una persona está nutrida de la palabra. No está nutrida de Biblia. ¿Vieron cuando hablamos al principio en la casa que decía Geo que consumimos esto, consumimos aquello? Podemos consumir Biblia también. No está nutrida de Biblia, está nutrida de la palabra. ¿Y qué es esto? Que viene una palabra, se me revela. No es oidor olvidadizo. Hay un rema, una revelación de la palabra. ¿Qué hago con ese rema? Lo mastico. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el niño, si no tiene la leche adentro de él, no se puede nutrir? Es lo mismo. Si la palabra no es masticada, no es asimilada, no está dentro mío, no se hace carne, no permito que esa palabra obre en mí y caminar por esa palabra, porque ya la palabra es mía, está dentro mío y ya vivo por esa palabra. Dice más, el justo por la fe vivirá y vive por esa fe que es la palabra. Ya no tiene otra forma de vivir si no es por su palabra. Y cuando está hablando de esa voz, es que primero escucho una voz. Y ahí se revela esa palabra. Y esa palabra comienza a masticar. ¿Y qué es masticar la palabra? Hacerla. La comienzo a hacer y la comienzo a hacer. Y cuando yo hago esa palabra, se ha hecho carne en mí. Y cuando se hace carne en mí, ya no hay otra cosa más que vivir por la palabra. Cuando Jesús decía, el diablo le ofrecía tentaciones y él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no hablaba de su opinión, porque yo digo que la palabra dice, no hablaba de su opinión. No decía, yo opino de la palabra. ¿Y se está entendiendo lo que quiero decir? A Jesús se le hizo carne la palabra. Y ya vivía de esa palabra. Y lo que le respondía al diablo no era su opinión de la palabra. Porque yo leí una vez. No, escrito está. Y vivía por esa palabra. Eso es lo que está diciendo acá. En Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, 2 veces la palabra paciencia,
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Amén a esa palabra? De la palabra que hablábamos recién, que primero es una voz y después la mastico y la hago mía, es una semilla. ¿Y saben quién es el labrador que pone su semilla en cada uno de nosotros, no? Ese que tiene paciencia. Y viene el Padre y pone su semilla en nosotros, ese evangelio, que es su propio Hijo. Y esa semilla está sembrada ¿en quién? En nosotros, que somos tierra fértil. Nosotros somos tierra fértil. Entonces el labrador, con paciencia, envía en tu desierto y en mi desierto una lluvia. La lluvia temprana, la lluvia tardía, para que no nos cansemos tanto, para que descansemos en Él. Y esa lluvia, Él es el labrador, Él es el que planta la semilla, Él es el que envía la lluvia, Él es el que le da crecimiento a esa semilla y Él es el que come tu fruto. Cuando Él tiene ganas de comer, dice, Lorena, vení, quiero fruto. Y Él es el que come el fruto, que no sea como la higuera. Amén. Entonces, qué hermoso es nuestro labrador. Hay un fruto que Él siempre quiere comer. En el versículo, seguimos con la otra plaquita, dice el versículo 11, hablamos que el otro versículo hablaba 2 veces de paciencia. El 11 dice, aquí tenemos por bienaventurados, hablando de Santiago 5, ahora el 11, bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De la paciencia de Job está diciendo ahora. Job nos revela en su libro, en el libro de Job, una situación cruel. Porque el libro mismo está diciendo que Job era recto, era íntegro, y de golpe le pasa una situación terrible que él no puede entender. Entonces, primero nos está diciendo Santiago de la paciencia, pero miren cómo responde Job en el capítulo 3:1. Después de esto, vamos a ver después de qué. Abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿No está hablando de la paciencia de Job? Entonces no era paciente Job ahí. Ahí no era paciente. Pero si era íntegro, era recto, ¿qué le pasó a Job? Porque dice después de esto, Job, en un abrir y cerrar de ojo, recibió un montón de malas noticias. Se murió esto, se quemó aquello, y venía uno y le decía, y yo quedé para venir y contarte. Yo hubiese dicho, ¿cómo no te tocó a vos? 10 hijos se le mueren en un ratito. Primera noticia que yo voy a dar, porque antes ya tiene otra. Segunda noticia, Job era un hombre rico, perdiste todo, pero todos los bienes, Job. Tercera noticia, Job recibe, me quiero acordar bien del nombre para no pecar, no, mentira. La palabra es, ahí está, una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Usted lo veía, Job estaba sentado en medio, ese hombre íntegro que tenía todo, 10 hijos, era rico, estaba sentado en medio de la ceniza, rascándose por todos lados. En esa condición estaba Job. Y en esa condición, cuando él ya ve esto, responde eso. Me acordé de la predicación de la pastora Karina, que hacía la pregunta, ¿qué deseas en tu día para sentirte bien? Y yo decía, ¿y qué no desea Job? ¿Qué no desea Job para sentirte bien? Entonces Job recibe y se encuentra en ese estado deplorable. ¿Y qué le pasa a Job, hermano? Miren el Job 42:4, hay otra cosa acá. Hay otro Job. Dice, oye,
te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Este es otro Job. Algo pasó ahí. Si Job dice, te preguntaré, quiere decir que hay una voz que él sabe que le va a responder a sus preguntas. Entonces aquí está la importancia de que usted y yo, hermano, le preguntemos, porque hay una voz que sí responde. Señor, me pasa esto, me pasa aquello, cállate bien. Sí. Lo que pasa acá es menor y lo que está acá arriba es mayor. Cállate bien. Entonces Job dice, te preguntaré. ¿Hay algo que le pasó a Job en casi 42 capítulos del libro de Job? Sí. Job escuchó la voz y ¿saben qué? Aprendió a ser paciente. Y él dice, te preguntaré ahora y tú me enseñarás. Entonces, vemos que este Job, que antes murmuraba en el 3, se quejaba, cambió. Algo pasó en su vida y dice en el material el pastor Henderson, no debemos murmurar. ¿Qué? Con todo lo que le pasó a Job. O quejarnos, o pensar que algo extraño nos está sucediendo. Caminar en el Espíritu siempre conduce a la cruz de Cristo. Y esta es la razón por la que dije que pocos quieren permanecer en Él. ¿Por qué vamos a murmurar? ¿Por qué decimos, ay Señor, mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está pasando, míralo esto, mira el otro? Dice que todas las cosas me ayudan para bien conforme a ese propósito de Dios. Si hay algo que Job aprendió, es que esto que le pasaba acá en lo terrenal no era nada. No era nada comparando con esa voz que él escuchaba. No se podía comparar. Job se deleitaba en esa voz, por eso él decía, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y tú me enseñarás. Ay, sí. Me llamaba la atención cuando leías el número, el verso 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. No solamente hablaron mal. Cuando Caleb y Josué fueron a la tierra y decían, no, nosotros vamos a batallar, el pueblo los quiso apedrear. No solamente hablaron mal de él, sino que querían apedrearlo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que vivir para poder formarnos en esta nueva naturaleza. Seguimos en la siguiente plaquita. ¿Cuál es ahora la perspectiva de vida de Job? Job, en un momento, en el capítulo 42, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Eso dice Job. Job, diciéndonos esto, quiere decir que antes él creía que estaba en lo correcto. Yo hablaba lo que no entendía y lo que no comprendía. Lo que no entendía y lo que no comprendía. Entonces Job antes está reconociendo que estaba parado en las imaginaciones de creer esto es lo correcto, como nos hablaba el apóstol la clase pasada. Job se había parado en decir, esta es la percepción y esta es la perspectiva que yo tengo de la vida y esta es para mí la vida. Pero perdió todo lo que él creía que era la vida. Yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí y ni comprendía de lo que estaba hablando. Esas son a veces cuando nos paramos desde nuestras propias interpretaciones y decimos, no, así es la vida de Dios. Ni entendía Job. Ahora, ¿dónde estaba parado Job? Dice en el versículo anterior, decía de que él, el Señor, tenía para con Job un fin.
¿será que este es el fin? Lo que dice al final del capítulo. Dice al final del libro de Job que Dios aumentó al doble todas las cosas que había perdido. Recibió dinero y oro. ¡Wow! Su ganado era mayor que el primero. Tuvo más hijos e hijas hermosas. Dicen que eran los más hermosos de toda la ciudad. Y se le añadieron más años de vida. Ahora Job reconoce que antes hablaba lo que no entendía. Estaba parado en una perspectiva de vida, que eso era para él vida. Y luego cuando finaliza el capítulo, todo esto recibe Job. La pregunta es, ¿es esa la finalidad que Dios tenía? El fin de que Dios lo hace pasar por un desierto. Le manda la lluvia tardía, la lluvia temprana y tardía. ¿Será esa la agenda que Job tenía para el año 2026? Quiero alcanzar esta meta. ¿Será que todo lo que pasó Job era para alcanzar eso? ¿Será que nosotros, amados, queremos alcanzar añadiduras? Porque eso son añadiduras. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Job con todo lo que él vivió? Sencillamente lo que dice el último versículo. De oídas te había oído. Y dice, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva y nuestro deseo mayor? ¿Nos vamos a quedar con aquellas añadiduras o vamos a abrir nuestro corazón como Job? Mas ahora mis ojos te ven. Si hay algo que debemos anhelar cuando andamos en el Espíritu es verlo a Él. Por eso digo que lo que pasó acá es menor en la tierra y Job pasó algo mayor. De acá subió a algo mayor. Ahora mis ojos te ven. Y ustedes saben, hermanos, que se puede ver, se puede sentir la vida de Dios acá. Y le habla a alguien que creía que sentía la vida de Dios y que creía que veía. Pero hasta que el Señor no muestra esa babosa de la que un día hablamos y no muestra esta Bibi, no puedo entender cómo tengo que pasar el desierto si no sé qué es Egipto. Entonces, una vez que Job pasó todo eso, dice, ahora mis ojos te ven. Eso es mayor y siempre va a ser mayor. Y el tema termina con este párrafo el pastor Henderson. Y esta es también la razón por la que pasé años de mi vida, dice este pastor, tratando de encontrar otro camino antes de que finalmente encontrara mi camino de regreso a lo que Jeremías llama la senda antigua. Ahí termina el pastor Henderson. Cuando Jeremías, el libro de Jeremías, léanlo, es largo, pero es hermoso. Jeremías era como una señal de tránsito. Jeremías es como que veía que todo el pueblo caminaba para allá y Jeremías decía, deténganse de sus propios caminos. Y después de hacerlos detener del que iban por un camino contrario, le dice, ahora piensen. Primero le dice, deténganse. Después le dice, ahora piensen y pregunten por la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Es la santidad. Si hay algo a lo que nos lleva constantemente el Señor, es a su santidad, esa sea su pureza. Y voy a concluir diciendo que podamos tener un objetivo por ahora, uno cortito nada más, pero que habla mucho. Que podamos forjar en nuestro corazón el deseo de buscar el camino angosto. Es más, el camino impopular, que es el camino de la cruz. Amén. Para servirles, hermanos. Dios les bendiga mucho.